2, 1, al aire. Acción Ciudadana. Un muy fraterno abrazo en la distancia a todas y a todos. En este nuevo encuentro y nueva oportunidad para nuestra acción ciudadana. Hoy contamos con el respaldo musical de esta obra original del folclorista colombiano Ignacio Ramos Curazao, denominada Abrazos y Besos. Ellos son el grupo Guafa y yo soy Nelson Julián Villamizar, que hoy traigo para ustedes la voz autorizada de la doctora María Teresa Garcés Lloreda. Ella, ex viceministra de Comunicaciones, ex veedora distrital, ex magistrada, y una brillante abogada, una gran jurisconsulta que nos orienta, nos acompaña en esta ruta constitucional por la paz, la justicia y la equidad, hoy en los caminos de la participación ciudadana. Una participación cada vez más cualificada, más calificada, que requiere todos nuestros procesos en los ejercicios de control ciudadano, en los ejercicios de control social. Nos llevará a conocer algunos aspectos fundamentales igualmente de la Contraloría General de la Nación y de lo que se conoce como el Ministerio Público, en cabeza de la Procuraduría. Bienvenidas y bienvenidos. Acción Ciudadana. Acción Ciudadana se complace nuevamente en contar con la valiosa participación y las experiencias, los aportes para nuestro desarrollo de ciudadanía por parte de la doctora María Teresa Garcés, quien ha llegado recientemente de un periplo, de una experiencia muy interesante en la República de Chile. Le damos un muy fraterno saludo. Muy buenos días, doctora María Teresa. Buenos días, Julián, ¿cómo está? Muy bien y muy complacido de tenerla nuevamente entre nosotros. Y pues, gracias. Y pues en ese sentido, también como una forma de socialización, de compartir experiencias. Coméntenos, por favor, cómo fue su paso por la República de Chile. Entiendo que estaba participando en un encuentro internacional de jurisconsultos, de abogados, ¿cierto? Pues no tanto de abogados, era de organizaciones no gubernamentales. Pues había sociólogos, antropólogos, y unos cuantos abogados, pero no eran la mayoría abogados, la verdad. Habían muy jóvenes todos. Yo
yo pues tuve el privilegio de compartir 3 días allá con personas que pues más o menos de 35 a 40 años o de 30 a 40, imagínense. Y yo era la mayor del grupo, de manera que fue muy interesante este encuentro pues con latinoamericanos de muchos países, y fuera de eso pues gente trabajando en organizaciones y pues trabajando por los derechos humanos, por la participación ciudadana, muchas mujeres trabajando en los temas de igualdad de la mujer, de no discriminación, comunidades étnicas, había también algunos indígenas de algunos países. Fue un encuentro muy interesante y además tuvimos la posibilidad de conversar con algunos miembros de la Convención Constitucional, que así se llama la Asamblea Constituyente de Chile, y pues darnos cuenta pues de que están trabajando con mucho entusiasmo estos jóvenes y estas personas que llegaron a esta Asamblea Constituyente, pero siempre vengo con algunas preocupaciones porque me parece que es necesario que hagan un esfuerzo muy grande de tratar de llegar a consensos, porque en eso se diferencia mucho la experiencia colombiana de 1991 con la chilena. Fíjense que en la experiencia colombiana hubo realmente una voluntad de llegar a acuerdos. Hemos hablado tal vez alguna vez sobre la presidencia tripartita, donde estaba Álvaro Gómez Hurtado, pues, que era el presidente el director del Movimiento de Salvación Nacional. Salvación Nacional, y estaba pues Antonio Navarro, que era el dirigente pues de la Alianza Democrática de M19, o sea, era un grupo muy grande que representaba o que había surgido de la guerrilla del M19, trabajando con un representante pues no solamente como del Partido Conservador, sino sobre todo de las ideas conservadoras. Y Horacio Serpa, de las ideas liberales. Del Partido Liberal. O sea que esa presidencia tripartita sí dio lugar a que hubiera un espíritu de consenso muy grande en la Asamblea, y como que había el convencimiento de que la Constitución que estábamos haciendo era la carta de navegación hacia el futuro de todos los colombianos y colombianas, obviamente. Claro. Entonces, ahí reinó un espíritu de eso, de consenso, y fue gracias a eso que logramos en 5 meses pues tener esa Constitución que tantos avances ha traído, pues sobre todo gracias a la Corte Constitucional, gracias a la acción de tutela, a las acciones populares y a las nuevas instituciones también, porque pues sabemos que la Constitución creó no solamente la Corte Constitucional, sino también la Defensoría del Pueblo, y creó estas posibilidades de hacer efectivos los derechos, porque no fue solamente crear una carta de derechos teóricos, sino que la gente tuviera la posibilidad de hacerlos efectivos. Entonces, por más que haya tenido obstáculos en sus desarrollos, ahí está nuestra Carta del 91. Y yo sinceramente quisiera que en Chile lograran una carta que llene de orgullo a todos los chilenos, sí, con la cual se sientan identificados todos. Actualmente hay unos temas que se están discutiendo que uno quisiera que llegaran a acuerdos sobre esos temas. Precisamente el espíritu que reinó y que nos dejó como legado y que se constituye en una frase célebre pero con mucha profundidad, que hablaba el doctor Álvaro Gómez del acuerdo sobre lo fundamental,
Claro. Allí se manifestó esa experiencia, ese deseo de consenso de esas vertientes tan ideológicamente distantes, pero que llegaron a esos acuerdos sobre lo fundamental, y ahí donde usted como jurisconsulta tuvo la oportunidad de hacer valiosísimos aportes como una de las 4 mujeres que tuvieron la oportunidad de construir esa carta que hoy nos rige, y pues que precisamente de eso es que estamos aprendiendo y hablando en esta experiencia que nos aporta desde Acción Ciudadana. Y algo también, claro, algo importante que también usted nos dice, y es la participación. Precisamente hoy iniciamos, además de otros artículos y otros contenidos, pero iniciamos con el artículo 270, que nos da pie para el desarrollo de los procesos de participación, de la ley de participación en Colombia. Si le parece, doctora, iniciamos por ahí. Sí, claro, Julián. Muy bien. Comenzamos. Entonces, como siempre, con la lectura del locutor Luis Gabriel González Naranjo, y posteriormente la doctora Mayra Teresa Garcés nos da las explicaciones correspondientes a este artículo 270. Artículo 270. La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados. Sí, ya hemos hablado del artículo 103, que es el que le da, el que habla de los mecanismos de participación ciudadana, pero tenemos que tener en cuenta que esa participación ciudadana se da a 3 niveles. La Constitución la estableció en esos 3 niveles. Primero, en la democracia directa, digamos, política, que es la que tiene que ver con los mecanismos políticos de participación, con el plebiscito, el referendo, la iniciativa legislativa, el cabildo abierto, lo que menciona el artículo 103. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay otros espacios de participación ciudadana, que son los espacios propiamente sociales. Y ahí el mismo artículo 103 le da la orden al Estado de contribuir a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, etcétera, para que puedan participar en todos los aspectos de la vida que les atañen, porque la Constitución tuvo en cuenta que ya la participación ciudadana no se da solamente por el voto para elegir los representantes. Esa es la democracia representativa que sigue existiendo, obviamente, en la Constitución, porque tenemos unas personas que nos representan en las corporaciones públicas, también elegimos de manera directa al presidente, a los gobernadores, a los alcaldes, pero también la Constitución estableció la posibilidad de que los ciudadanos directamente puedan tomar decisiones, como en los referendos, plebiscitos, etcétera. Y un tercer espacio es el reconocimiento del Estado a esas organizaciones de la vida civil, profesionales, profesionales de actividades, oficios, hasta de hobbies, porque pues sabemos que hay ligas, supongamos de jugadores de ajedrez, de jugadores de hockey, de drift, de cualquier cosa, y son asociaciones ciudadanas que en su momento también pueden tener sus espacios de participación, o los comités de parques, o los comités de embellecimiento de la ciudad, de las formas de participación en la educación, en la salud, en la cultura. Uh-huh. Y ya sabemos de múltiples desarrollos de esa forma de participación social. Pero hay otro nivel, que es el de vigilar la gestión pública.
Y a ese es que hace alusión el artículo 270 de la Constitución, que como nos leyeron ya, la ley organiza las formas y los sistemas de participación para vigilar la gestión pública. Y esa vigilancia se puede hacer en todos los niveles administrativos, no solamente sobre la gestión, sino sobre los resultados. Y obviamente, pues lo que se quiso también es que la gente estuviera atenta a que no hubiera corrupción, que no se malgastaran los recursos públicos. Y en ese sentido, pues han sido expedidas pues la ley de veeduría ciudadana, las leyes de participación, que ya hay dos leyes muy importantes, pues la del año 94 y la ley, creo que es de 2015. Bueno, en este momento no la tengo aquí en la mano. La ley estatutaria 1757. Exacto, es de 2015, ¿es cierto? Cierto, sí, señora. Sí. Bueno, y estas leyes pues nos amplían estos espacios, no solamente de participación política y social, sino también de vigilancia de la gestión pública. Como forma de control social. Y allí como forma de control social, y también en la gestión misma los ciudadanos pueden en algunos eventos participar a través de organizaciones no gubernamentales, hasta en la misma gestión del Estado. Pues son diversas formas que se establecen, pero es muy importante pues la vigilancia de la gestión estatal. Es preciso recalcar que esta se da más que todo en los niveles municipales y locales, porque a nivel nacional pues es muy difícil que haya gente pues vigilando qué pasa pues en el sector de educación, cómo se invierten los dineros, qué se hace con ellos. Bueno, es muy difícil para un ciudadano común y corriente, aunque existen organizaciones de ciudadanos que cada vez más, ¿no?, que han creado observatorios, que han creado espacios como, por ejemplo, el de ¿cómo se llama? ¿Cómo va Bogotá? ¿Cómo va Cali? ¿No? ¿Cómo va Cartagena? Etcétera. Que son espacios ciudadanos también, de personas especializadas, universidades, hasta periódicos, que ejercen una vigilancia muy técnica sobre cómo se está llevando a cabo la gestión. Pero como les decía, pues esto es más fácil a nivel municipal y local. Por eso es tan importante que exista centralización, como lo quiere la Constitución, pero también, bueno, por un lado que los funcionarios pues actúen con probidad y transparencia, pero por el otro lado que también haya organizaciones de ciudadanos que vigilen cómo se invierten los dineros públicos y que también participen en la elaboración de instrumentos como los presupuestos participativos, como los planes de desarrollo, etcétera. De manera que son instrumentos muy importantes de la Constitución, y fíjense que es en la participación ciudadana donde se concentraron los estudiantes cuando hicieron el movimiento de la séptima papeleta. Esta papeleta se refería a que la Asamblea Constituyente debería abrir espacios para la participación efectiva de toda la ciudadanía. Y esto fue lo que hizo justamente la Asamblea Constituyente a través de numerosos artículos que hemos ido leyendo poco a poco. Así es, la juventud se tomó la tarea de, mediante la séptima papeleta, convocar a la renovación de la Constitución para transformar la sociedad y avanzar un poco más en la construcción de la democracia. Y eso es lo que hacen los grupos de participación calificadas y cualificadas, que es lo que queremos precisamente desde Acción Ciudadana, dar elementos básicos para hacer
el control inmediato a nuestras experiencias y cotidianidades en los espacios donde tenemos la posibilidad. Me refiero, por ejemplo, en los consejos locales de discapacidad o los consejos locales de arte, cultura y patrimonio. Ya en la medida en que se van especializando, ya abordar temas de planeación, por ejemplo, los consejos territoriales de planeación distrital. Exacto. Y así sucesivamente, como lo invita la doctora María Teresa, hasta llegar a espacios más cualificados donde se pueda hacer una mejor forma de control social, ya con niveles de especialización y en coordinación con interdisciplinarios, con otros tipos de poblaciones y de personal igualmente calificado ya con nivel profesional incluso. Claro, pero es muy importante resaltar que cuando ha habido alcaldes que realmente han creído en la participación, pues estos espacios se han abierto de manera muy clara, ¿no? Yo recuerdo en la alcaldía de Aldana Pocos, aquí en Bogotá, pues que realmente pues hubo un interés muy especial de darle la importancia de vida a estos espacios de participación ciudadana. Por ejemplo, en la alcaldía de Antonio Navarro o en la gobernación de Antonio Navarro en Nariño también fue lo mismo. Allá se hicieron espacios de participación en los presupuestos anuales, en el plan de desarrollo, en muchas esferas. Entonces depende mucho de los alcaldes. Por eso tenemos que fijarnos muy bien a quién elegimos. Uh-huh. Porque claro, por más que las organizaciones quieran en un momento dado organizarse y participar, pues si no hay unos funcionarios que estén liderando también estas posibilidades, pues muchas veces los esfuerzos de la ciudadanía simplemente se abortan. De manera que es muy importante a quién elegimos, ¿no? Claro. Ahí es donde se entrecruzan la democracia participativa y la democracia representativa, que también es necesario fortalecer y que funcione bien, ¿no? Claro que sí. Incluso los mismos organismos de control, como lo vamos a ver enseguida, también desarrollan una acción de formación de la ciudadanía, y así muchos hemos recibido capacitaciones por parte de las contralorías, de las personerías, de las veedurías, donde en la oficina de participación hacen un énfasis muy importante, y eso gracias a la Constitución, de fortalecer los procesos participativos y el control social desde las mismas comunidades. Sí. Entonces, diciendo esto, si le parece, doctora, avanzamos precisamente a conocer un poco más acerca de nuestros organismos de control, y entonces entraríamos en el artículo 271. Artículo 271. Los resultados de las indagaciones preliminares adelantadas por la Contraloría tendrán valor probatorio ante la Fiscalía General de la Nación y el juez competente. Esta norma lo que hace es fortalecer a las Contralorías. ¿Por qué? Porque establece que las investigaciones que hagan las Contralorías pues van a tener un valor probatorio, o sea, servirán de pruebas en las investigaciones que adelante la Fiscalía General de la Nación y el juez penal, ¿no? En este caso. Entonces, esto es darle muchísima importancia a las Contralorías, porque si han adelantado, se han practicado unas pruebas y estas no son tenidas en cuenta por la Fiscalía, pues obviamente es una duplicidad de funciones, porque estarían haciendo la misma investigación la Contraloría y la Fiscalía, pero si se parte de las pruebas que aporta la Contraloría, pues el Fiscal General de la Nación tiene un acervo probatorio, un grupo de pruebas que le sirven ya de base para adelantar su investigación. Importantísimo. Y en esta ruta constitucional por la paz, la justicia y la equidad, seguimos avanzando en el conocimiento y reconocimiento de ese patrimonio social tan importante para nuestra ciudadanía como es la Carta Magna. Y hoy nuevamente contando con las luces, con la maravillosa orientación de una persona que fue artífice precisamente de esta Constitución,
en su condición de asambleísta, de constituyente, en el año 1991. Entonces continuamos con la doctora María Teresa Garcés Teoreda, con la lectura de Luis Gabriel González Moranco, que nos lleva al artículo 272, y posteriormente la doctora Teresa nos da la explicación correspondiente. Artículo 272. La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías corresponde a estas y se ejercerá en forma posterior y selectiva. La de los municipios incumbe a las contralorías departamentales, salvo lo que la ley determine respecto de contralorías municipales. Corresponde a las asambleas y a los consejos distritales y municipales organizar las respectivas contralorías como entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y presupuestal. Igualmente les corresponde elegir contralor para periodo igual al del gobernador o alcalde, según el caso, de ternas integradas con 2 candidatos presentados por el Tribunal Superior de Distrito Judicial y uno por el correspondiente Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ningún contralor podrá ser reelegido para el periodo inmediato. Los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de la República en el artículo 268 y podrán, según lo autorice la ley, contratar con empresas privadas colombianas el ejercicio de la vigilancia fiscal. Para ser elegido Contralor departamental, distrital o municipal, se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener más de 25 años, acreditar título universitario y las demás calidades que establezca la ley. No podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de asamblea o consejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público del orden departamental, distrital o municipal, salvo la docencia. Quien haya ocupado en propiedad el cargo de Contralor departamental, distrital o municipal, no podrá desempeñar empleo oficial alguno en el respectivo departamento, distrito o municipio, ni ser inscrito como candidato a cargo de elección popular, sino un año después de haber cesado en sus funciones. Sí, esta norma lo que nos dice es que la vigilancia fiscal, o sea, de los recursos públicos de los departamentos, distritos y municipios, donde hay contralorías municipales, distritales, etcétera, pues deben trabajar en concurrencia, o sea, de manera colaborativa con la Contraloría General de la República, ¿no? Porque en un momento dado pues puede ser necesaria la intervención de la Contraloría General y no pueden, digamos, trabajar de manera aislada cada uno por su lado, sino que es necesario esta actitud colaborativa entre unas y otras. Precisamente también nosotros tuvimos feliz ocasión de recibir las orientaciones de la doctora María Teresa cuando fue veedora distrital, que hizo mucho énfasis, y allí fue donde iniciamos un proceso que por fortuna se sigue desarrollando, y es el de la participación ciudadana, la capacitación, la formación en acción de veeduría y de interacción con otros organismos de control, en este caso desde la veeduría ciudadana, pero buscando también que como ciudadanas y ciudadanos hagamos los enlaces correspondientes con los demás organismos de control, y ahí un reconocimiento de agradecimiento, doctora, por esa labor que usted hizo específicamente con la población de personas con discapacidad. Ay, pues mire que esa experiencia en la veeduría distrital fue maravillosa, Julián, porque adelantamos realmente con mucho empeño esfuerzos como con poblaciones concretas. Por ejemplo, con relación a los derechos de la niñez, se crearon los consejos tutelares en cada una de las 20 localidades de Bogotá. Esos consejos tutelares de los derechos de la niñez estaban compuestos por todo tipo de personas de la localidad, o sea, señoras, profesionales, hombres y mujeres, viejitos, había jóvenes también, y hasta niños. Usted no se imagina el entusiasmo con que la gente
trabajó en hacer ellos mismos diagnósticos de cuál era la situación de la niñez en la localidad. Desafortunadamente, como en Colombia no hay un respeto por lo que se viene adelantando, pues estos esfuerzos de alguna manera decaen con el tiempo, porque yo veo que la situación de los niños pues sigue siendo muy precaria y desafortunadamente pues estos instrumentos, si siguieran funcionando bien con el respaldo de las autoridades, pero no, después de este gobierno de Mocos, pues siguieron otros gobiernos que no le dieron importancia a los consejos tutelares, y yo creo que si ellos estuvieran funcionando hoy en día no habría tanta violación de derechos de los niños pues en Bogotá y en todo el país, ¿no? Pero desafortunadamente no tenemos esa cultura, no solamente de respetar lo que hicieron los anteriores, sino de tener como punto de partida lo que hicieron otras administraciones para enriquecerlo y para que no se mueran los esfuerzos. Construir sobre lo construido, como se nos ha dicho. Sí, eso no está en el ADN colombiano, desafortunadamente. Bueno. Doctora, entonces continuamos en esta ruta al artículo 273. Artículo 273. A solicitud de cualquiera de los proponentes, el Contralor General de la República y demás autoridades de control fiscal competentes ordenarán que el acto de adjudicación de una licitación tenga lugar en audiencia pública. Los casos en que se aplique el mecanismo de audiencia pública, la manera como se efectuará la evaluación de las propuestas y las condiciones bajo las cuales se realizará aquella, serán señalados por la ley. Sí, aquí se establece que a solicitud de cualquiera de los proponentes, el Contralor General y demás autoridades de control fiscal ordenarán que el acto de adjudicación de una licitación tenga lugar en audiencia pública. Los casos en que se aplique el mecanismo de audiencia pública, la manera como se efectuará la evaluación de las propuestas y las condiciones bajo las cuales se realizará aquella, serán señalados por la ley. Pues mire que estos son instrumentos para que haya probidad en la administración. Y aquí también, pues, quiero resaltar esfuerzos que se hicieron desde la veeduría distrital y con el apoyo de un alcalde como Antana Mocos, de que todos los procesos licitatorios en el distrito, los grandes procesos, todos se hicieron a la luz pública. O sea, cuando un contratista quería o un proponente quería que se ahondara en un determinado tema, recibir más explicaciones de la administración, se hacía una audiencia pública para que asistieran todos, para que todos formularan preguntas. O sea, que no existiera esa relación personal entre el funcionario y quien tiene un interés en un contrato, sino que todo se hiciera en audiencia pública con la participación de todos. Y fue así como se hicieron unos procesos de probidad en la contratación pública que fueron de gran impacto en la ciudad, pues los grandes contratos en esa época pues no tuvieron cuestionamientos judiciales, porque además hubo compromisos de todos los participantes, no solamente los funcionarios, sino los proponentes, de actuar con la decencia y la probidad y de respetar totalmente las normas, y todas no solamente las normas legales, sino todas las normas de decencia. La ética. Los procesos de contratación, la ética. Pues porque es que hoy en día se cree que no es corrupto el que hace cualquier cosa, porque logra no encajar dentro de, por ejemplo, dentro de la descripción de un delito o dentro de lo que está especialmente prohibido.
pero uno sabe que hay conductas que no son éticas y que una persona decente pues no las debe hacer, ni un particular ni un funcionario público. Pero desafortunadamente esta estructura mediocre que se ha implantado en Colombia con relación a lo público, pues francamente ha llevado a que desaparezcan estas consideraciones éticas y de comportamiento decente con relación a lo público en general, ¿no? No solamente lo que tiene que ver con el Estado, sino que lo ve uno hasta en asociaciones de particulares, clubes, etcétera, que se enquistan personas que están trabajando por intereses particulares y desconocen los intereses ya sea de los asociados o de la ciudadanía en general. En fin. Sí, precisamente una de las tareas más importantes fue el de reconocer esas prácticas ciudadanas negativas y crear desde entonces, es que yo oí por primera vez hablar de la cultura ciudadana, de premisas como que lo público es sagrado, que se debe respetar y se debe cuidar como un patrimonio de todas y de todos, ajeno más allá de las diferencias partidistas, ideológicas, entender que es todo pertenece lo público a todas y a todos, y eso fue gracias a acciones como la del doctor Antanas Mocus y la doctora María Teresa Garcés como veedora distrital. Pues francamente se ha perdido mucho ese espíritu de que no solamente aplicar la ley, sino tener buena fe en lo que se está haciendo cuando se trata de lo público, cuando se trata, como dice usted, de los recursos públicos, porque son recursos sagrados. Entonces, estas normas de hacer visible, por ejemplo, todas las etapas de un proceso de contratación pública, eso es muy importante. Y pues ya algunas leyes han ido recogiendo esto que comenzó como prácticas de probidad en esa administración, pero uno sí echa de menos también que no haya un espíritu generalizado de tratar de que las cosas funcionen correctamente, no solamente legalmente, sino correctamente. Así es. Eso lo echan mucho de menos, sí. Y ya que estamos hablando de los órganos de control y de la Contraloría, pues también hay un aspecto que es necesario que comentemos, Julián, y es que los órganos de control se están utilizando desafortunadamente como mecanismos de oposición política, por ejemplo. Entonces, uno lo ve en muchos gobiernos, que el contralor distrital, por ejemplo, es de un grupo político que está contra el alcalde. Entonces están todo el tiempo inventando investigaciones y uno se da cuenta que funcionarios completamente decentes muy encasados, como se dice, y tienen que pagar abogados para que los defiendan porque les levantan unas acusaciones completamente injustas, completamente arbitrarias, y esto hace que muchas personas de excelentes calidades pues no quieran estar en la administración pública porque salen de un cargo completamente llenos de deudas para pagarle a los abogados a que los defiendan. Entonces, porque muchas veces simplemente los órganos de control actúan para crear un impacto inmediato de desacreditar un gobierno, desacreditar un funcionario, o tratar de que ese funcionario quede completamente opacado. Y lo logran en el momento, pero eso no le hace bien al país, porque al país lo que hacen muchos funcionarios de control y en ocasiones con la colaboración de medios de comunicación es de desacreditar a funcionarios que están cumpliendo con su deber y por el contrario aplaudir a muchos vagabundos
que están siendo corruptos en el ejercicio de sus cargos. Así es, entorpecen la gestión pública, ponen el palo en la rueda y eso perjudica a toda la ciudadanía. Y yo francamente creo que ese es un problema que tiene que solucionarse, porque los órganos de control no son instrumentos políticos, ni un procurador, ni un contralor, puede llegar a hacer politiquería a un cargo de eso, porque le está haciendo demasiado daño al país. Entonces, en ese sentido, pues francamente, usted puede cambiar las instituciones 1000 veces, usted puede diseñar las mejores instituciones, que si ahí llegan personas que lo que quieren hacer es trabajar por sus propios intereses, por los intereses de un partido político, pero en general son intereses personales, porque ¿qué es lo que quiere el funcionario? Pues tener respaldos luego para ser embajador, para ser ministro, para hacer no sé qué, porque nadie está conforme con el cargo que tiene, ¿no? Aquí los procuradores, los contralores, los fiscales, todos quieren ser presidente de la República, los altos magistrados también. Entonces, ya ninguna función es importante, solo la de ser presidente. Y por eso se hacen matar. O se hacen matar, no, lo que hacen es mucha vagabundería para lograr respaldos políticos. Y yo creo que eso es algo sobre lo cual el país tiene que reflexionar. Cómo hacer que esos órganos de control sí funcionen. Porque la corrupción tiene que ver con eso. Si los órganos de control funcionaran, no habría riesgo de que podría existir tanta corrupción en el país. Y ahí también juega un papel importantísimo la ciudadanía, las personas que también desarrollamos una acción social. Debemos diferenciar bien de la acción política y no convertirnos en activistas políticos, sino realmente en veedores o en ciudadanos que estamos en función del mejoramiento de las condiciones de nuestras comunidades y saber que para eso la gestión pública es importante. Entonces no entrabar los procesos, no jugar a poner el palo en la rueda, sino más bien apoyar en consumo con las funcionarias y los funcionarios, los servidores públicos, como que somos todas ciudadanas y ciudadanos del mismo país y debemos mejorarnos, que en la medida en que la sociedad avanzan también nuestros procesos. Así es, Julián. Sí, creo que lo que pasa es que si la cultura política de la ciudadanía también es tan pobre, entonces pues llega a parecerle bien que un contralor llegue a politiquear y a levantarle investigaciones injustas a un funcionario. Pero cuando hay una cultura política, la gente común y corriente no va a dejar que eso ocurra. Por eso es tan importante esta labor, por ejemplo, que ustedes están haciendo, que haya gente en la población que tenga claridad sobre qué es lo que la ciudadanía debe respaldar y definitivamente qué es lo que no puede respaldar. Sí, eso es muy importante. Muy bien, con esta valiosa reflexión continuamos nuestra tarea y llegamos al artículo 274 que nos explica posteriormente a la lectura de Luis Gabriel la doctora María Teresa Garcés. Artículo 274. La vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República se ejercerá por un auditor elegido para periodo de 2 años por el Consejo de Estado, de terna enviada por la Corte Suprema de Justicia. La ley determinará la manera de ejercer dicha vigilancia a nivel departamental, distrital y municipal. El artículo 274 creó una nueva figura en la Constitución, que es el auditor general de la República. El auditor tiene como función vigilar la gestión fiscal de la Contraloría General y de todas las Contralorías territoriales. Esto no sería necesario, digamos, este funcionario si los contralores ejercieran sus funciones, pues cada uno correctamente. Pero bueno, para que hubiera verdaderamente
todavía más control, pues se creó esta figura del auditor general. Él es elegido por el Consejo de Estado, de terna presentada por la Corte Suprema de Justicia, y pues hay unos requerimientos para ser auditor general. Se establece también que no puede ser elegido auditor quien sea o haya sido miembro del Congreso o ocupado cargos públicos dentro del orden nacional, salvo la docencia en el año inmediatamente anterior. Pero bueno, pues esa inhabilidad, pues es una inhabilidad, pero desafortunadamente a estos cargos también muchas veces llegan personas que les falta la talla moral para desempeñarla. Entonces, pues por más que la Constitución quiere que funcione muy bien, pues como les digo, el funcionamiento de las instituciones no depende solamente de un texto constitucional, sino de quiénes son las personas que llegan a esos cargos y cómo los ejercen. Y eso pues también estamos llamados a mirarlo muy de cerca a los ciudadanos para ejercer ese control social. Y de hecho esto continuamos en esta ruta por nuestra Constitución, llegando al artículo 275. Capítulo segundo. Del Ministerio Público. Artículo 275. El Procurador General de la Nación es el supremo director del Ministerio Público. El Procurador General pues es el supremo director del Ministerio Público. Este capítulo que es de la Constitución se refiere al Ministerio Público y en cabeza de él está el Procurador General de la Nación. Magnífico. Ahí llegamos a una figura muy prominente y que juega un papel fundamental para nuestros procesos también de ciudadanía y procesos de participación en todos los territorios, en todas las regiones del país, y en ese caso pues en la cabeza de, como bien lo dice la doctora María Teresa, del Ministerio Público. Entonces llegamos así al artículo 276. Artículo 276. El Procurador General de la Nación será elegido por el Senado para un periodo de 4 años, de terna integrada por candidatos del Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Sí, el Procurador es elegido por el Senado para un periodo de 4 años, pero de terna integrada por candidatos del Presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Aquí también pues tenemos que aplicar esa idea de que la Constitución quiere lo mejor. Pues por eso vinculó a las Cortes a que presentaran ternas como la del Procurador. Pero desafortunadamente, fíjense que esa función que es tan importante de las Cortes, pues muchos dicen que eso ha hecho que las Cortes se politicen. Y es un contrasentido, ¿no? Cuando lo que se buscó fue que los más probos, los que tienen una idea clara de la justicia, los que quieren que las instituciones funcionen bien, que son los miembros del Consejo de Estado y de la Corte Suprema, pues sean los que presenten estas ternas. Resulta que se viene diciendo que esto lo que ha hecho es politizar a las Cortes. Entonces yo creo, ¿de quién es la culpa? ¿No? Pues francamente se puede reformar la Constitución para la forma de elección, por ejemplo, del Procurador, del Contralor, etcétera, y del mismo fiscal, pero entonces no confiamos en nadie, no confiamos en ninguna institución. ¿En cuál podemos confiar? Cuando se involucra el Congreso de la República, lo que hace es cambiar ese voto por cargos. Entonces usted ve la cantidad de cargos en la Procuraduría, por ejemplo, con todos los recomendados de los políticos, diciendo que hay juristas bien interesantes en Colombia,
gente que va al exterior con gran esfuerzo, hacen doctorados y también tienen trayectoria en el sector público, que podrían desempeñarse muy bien, por ejemplo, en la Procuraduría. De pronto uno, gente muy improvisada, que uno dice, pero ¿de dónde salió este nombramiento? ¿Cómo es posible que no haya un concurso público para llenar unos cargos muy bien remunerados con la misma remuneración de un magistrado de la Corte? Pues no, eso es, el procurador se vuelve un rey que nombra a los recomendados de los políticos, los cargos más importantes de la Procuraduría. Entonces eso ha hecho también que la gente no tenga plena confianza en un organismo tan importante como ha sido la Procuraduría. Inclusive hay un proyecto, en este momento hay una propuesta de un candidato presidencial de acabar con la Procuraduría, porque es una entidad que le cuesta tanta plata al país. Hay regionales de la Procuraduría, y uno ve también que como son recomendados de los políticos, pues entonces tampoco se puede confiar en las regionales de la Procuraduría, y por eso es ese círculo vicioso de corrupción en los departamentos y en los municipios, porque no funcionan los órganos de control locales, que son las contralorías y las personerías, porque están también impregnadas de politiquería. Pero también una institución como la Procuraduría, que tiene sus regionales, pues entonces allá son llenadas esos cargos por recomendados de los políticos. Pues son unos círculos viciosos en que estamos, de clientelismo, que han hecho que hay una propuesta muy seria de acabar con la Procuraduría. Eso le ahorraría muchísimo dinero al país. Y también se cuestiona uno funciones de la Procuraduría hoy en día, por ejemplo, de participar en los procesos del Consejo de Estado. Pues, ¿por qué tiene que haber un concepto fiscal de la Procuraduría en los procesos contenciosos administrativos? Esto le cuesta un dineral al país, y realmente si las entidades tienen su defensor, si los ciudadanos participan también a través de un abogado, y si hay un juez, un tribunal, que es el que toma la decisión, pues ¿para qué un concepto de la Procuraduría? Es muy seria la propuesta de acabar con la Procuraduría, y por lo menos si se acaba con algunas funciones, yo creo que se ahorraría muchísimo dinero el país con esa propuesta. Claro, y además volver por el cauce del Estado Social de Derecho, y que de Montesquieu se habló de la separación de los poderes. Entonces, cuando se coopta todos los organismos de control, desaparece la vigilancia y pierde la razón de ser de los estamentos tan importantes como podría ser esta Procuraduría o la Contraloría, la misma Fiscalía, en ese entendido, de que sean organismos paralelos al Ejecutivo y de auxilio al Ejecutivo, pero no cooptados por el Ejecutivo para seguir estableciendo el poder. Así es, ya que desafortunadamente el actual gobierno incurrió en esa falta de, pues yo creo que de esencia con las instituciones, que es nombrar, por ejemplo, en la Procuraduría una persona que viene de ser ministra del gabinete. Eso no es lógico, porque el procurador tiene el encargo de vigilar la conducta de los funcionarios de la administración. Entonces no puede nombrar una persona que salga del seno de la administración para ser su vigilante. Y lo mismo sucedió con el Contralor. Se están utilizando esas instituciones de control para ejercer clientelismo también, para que los amigos de los gobiernos tengan mucho poder en esas entidades y tengan muchos recomendados ahí. Pero yo creo que si queremos que algún día el Estado colombiano funcione bien, pues tenemos que acabar con las corruptelas, que en el fondo eso son.
por Bruselas porque las funciones de control pues no están cumpliendo sus funciones de forma debida. De manera que pues estas son unas anotaciones que uno quisiera que realmente el país haga un análisis de qué es lo que está funcionando bien, y lo que no esté funcionando bien pues o se reforma o se acaba. Y fuera de eso, si eso nos va a permitir ahorrar mucho dinero, pues yo creo que debemos proceder a hacerlo. De manera que propuestas como esa de acabar con la Procuraduría es una propuesta bastante seria que puede, ojalá, sea tenida en cuenta. Esto no quiere decir que la Procuraduría en muchas ocasiones no haya afectado y que no haya habido buenos funcionarios allá. Ha habido personas que han tenido hasta que salir del país por ser excelentes en el ejercicio de cargos en la Procuraduría. Pero desafortunadamente pues también hay muchísimo clientelismo y mucha mediocridad en el ejercicio de la función de control. Y también los procedimientos largos, y muchas veces no le responden al ciudadano. Es que el Estado colombiano en general debe cambiar en el sentido de que está ahí es para resolver los problemas de los ciudadanos, para ser colaboradores, no para entrabar la gestión y la vida de los ciudadanos. Y en eso yo creo que hemos fallado terriblemente. Entonces usted presenta una solicitud en la Procuraduría y pueden hasta no responderle. Entonces uno dice, pero si la Procuraduría no responde, ¿qué se puede esperar? Entonces los ciudadanos a dónde es que pueden acudir. De manera que hemos perdido como el norte, pero no es porque las instituciones en sí pues, no hayan sido bien diseñadas, sino porque las personas que llegan allá y creen que llegaron al poder y que pueden hacer lo que quieran, y no lo que les está señalando la Constitución. Acción Ciudadana. Con mis agradecimientos al doctor Carlos Alberto Parra Duzán, director general del Instituto Nacional para Ciegos, a Henry Alonso Díaz, coordinador de INSI Radio, a Nicolás Monroy Sanz, productor, y a Joshua Villamizar León, quien desde su estudio de Danke Production hace realidad este encuentro, esta oportunidad para nuestros procesos participativos y de acción ciudadana. Hoy reiteramos también nuestra gratitud a la doctora María Teresa Garcés Lloreda, quien nos continuará acompañando el próximo fin de semana para continuar en esta ruta constitucional por la paz, la justicia y la equidad. Hasta próxima ocasión, me despido con un abrazo fraterno lleno de calor humano. Chao, chao. Acción Ciudadana. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana en INSI Radio. Trabajamos juntos por el reconocimiento y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual. Participe. @INSI_radio. INSI Radio. Una forma diferente de ver el mundo.